Hay un avance del neoliberalismo en las últimas se perdió las elecciones en diciembre, se perdieron las elecciones del Frente Antiliberal en la Argentina, por decir una forma. Uruguay tiene... 22 de noviembre fue la segunda vuelta. La segunda vuelta fue el 22 de noviembre, justo la fecha que asesinan a Kennedy, ¿no? Ahora que lo dijiste, sí. 22 de noviembre de 1963. En Venezuela tenemos un gobierno antiliberal, pero el 60% de la legislatura está en manos de... Tiene la mayoría absoluta la oposición, la sí. mayoría absoluta. Pero no tiene todavía los 2/3, ¿eh? Sí, tiene los 2/3, tiene las mayorías necesarias, pero hay un punto, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que la mayoría absoluta no puede tomar medidas contra la Constitución. Ahí se habla de un conflicto donde se abre la posibilidad de que Maduro disuelva la Asamblea, y la Asamblea está desbocada tomando medidas buscando la desestabilización de Maduro. O sea que es un conflicto que está abierto y bueno, el futuro lo dirán los próximos días, semanas o meses, pero mi impresión es que el chavismo perdió porque una fracción importante del pueblo no fue a votar. El pueblo sigue siendo chavista en Venezuela, y así como en el año 2009, que el Congreso fue tomado por la oposición argentina y se empezaron a pelear por ver quién colgaba la soga con la que iban a colgar a Cristina Fernández, se inutilizaron en esa puja. Lo mismo me parece que está pasando con la oposición venezolana. Venezuela empezó un plan ambicioso de desarrollo económico. Por ejemplo, tiene mucho oro y van a prohibir la exportación de oro y de empezar a refinar el oro dentro de su propia economía. Esa es una medida nueva de Venezuela, entre otras. En realidad Venezuela tiene planes de desarrollo desde los primeros tiempos del comandante Chávez. El gran dato que colocó esos planes en segundo plano fue la baja tremenda de las commodities que financiaban el crecimiento venezolano. El petróleo pasó de $120 a estar cerca de $20 el barril. 19 y pico, y no sé si más abajo. En estos tiempos. O sea, esto es una política abierta del imperialismo norteamericano para derrotar, para debilitar a los enemigos de Estados Unidos. Perjudica a Rusia y perjudica a Venezuela, perjudica a Ecuador, perjudica a Bolivia. También después tenemos que decir algo sobre el referéndum boliviano del domingo pasado. Sí, hubo un referéndum para ver si Evo se presentaba, si podía presentarse a la reelección. Sí, una nueva reelección que ya estaba prohibida por la Constitución vigente. Pero el gran contexto general es la política que Estados Unidos impulsa abiertamente de baja en los precios de las commodities. Por un lado, vos tenés que Estados Unidos hace bajar el precio del petróleo y coloca en situación ultra crítica a las propias empresas petroleras, porque Estados Unidos está en un proceso de crecimiento de su industria petrolera extractiva por medio del shale. Y el shale no es rentable con esos precios del petróleo. Hay cerca de 500 compañías petroleras en el mundo que están al borde de la quiebra. O sea, es una política casi loca del imperialismo que va contra sus propias industrias. Y por otro lado, la timba financiera que domina el mundo. O sea, hay aspectos que estamos acostumbrados a decir que se le pega a los bancos, se le pega a los fondos buitres, pero hay un aspecto de la timba financiera que son las apuestas a futuro de los precios. O sea, no solamente ayer veía un programa de televisión donde se hablaba de las ventas a futuro que hizo el expresidente del Banco Central de dólares. También hay ventas a futuro de soja, de oro, de cobre. Entonces, al impulsar
precios a la baja, la profecía se autocumple. Entonces caen, por medio de esa presión de los sectores financieros del mundo, caen los precios de las commodities. Todo eso colocó en situación de debilidad al gobierno de Nicolás Maduro. Sumale cuestiones que tienen que ver con la sociedad y tienen que ver también con cuestiones internas del gobierno. Lo que tiene que ver con la sociedad es que los alimentos en Venezuela están subsidiados y al lado de ustedes Colombia los alimentos son mucho más caros. En la frontera colombiano-venezolano era un espectáculo ver los tipos que pasaban en moto con una mochila donde se llevaban jamones, pedazos de carne, bidones con nafta y los revendían pasando la frontera por mucho más dinero. Eso provocó desabastecimiento. No es una política del imperialismo que la gente del común zafe económicamente haciendo eso. En Venezuela se lo llama bachaqueo. Los que hacen eso se lo llaman bachaqueros. Y además tiene que ver con una situación por la cual en el Estado venezolano existen fragmentos del elenco gobernante que lucran de modo no legal, lo que aquí llamamos corrupción, con situaciones de todo tipo, agarrando una partida de alimentos importados, vendiéndola en el mercado negro, y vos tenés una burguesía que es rentista, que es comercial, que acapara alimentos. Eso provocó una situación sumamente explosiva, por lo cual se desmoralizó gran parte del pueblo chavista y no concurrió a votar. La respuesta del gobierno de Maduro, como vos esbozaste antes, es relanzar económicamente y volver sobre los pasos originales del chavismo, que buscó, con la conducción del fallecido comandante Chávez, que buscó desarrollar todos los aspectos de la economía. En el año 2004, la primera visita de Chávez a la Argentina, cuando 2003, fin del 2003, principio del 2004, cuando el presidente Néstor Kirchner recién asumía, fue realizar un contrato por el cual se compraron vaquillonas para desarrollar la producción agraria en Venezuela, y se contrató. No podía creer Chávez cómo en la Argentina había tantos y tantos agrónomos zootécnicos, toda una serie de especialidades de ingeniería en la producción de alimentos sin trabajo. Se los cargó en un avión, se los llevó para allá. El objetivo era desarrollar la industria alimentaria. Esos planes fueron en parte frustrados por la política agresiva por parte de los Estados Unidos, y también por las inutilidades, falta de eficiencia en distintos sectores gubernamentales. ¿Qué, por ejemplo, para que se entienda, qué política de Estados Unidos perjudicó esa política alimentaria desarrollista del chavismo? O sea, el impulsar, o sea, la burguesía venezolana está sumamente ligada a los Estados Unidos. Muchos de los dueños de grandes empresas son autoexiliados en Miami. Entonces le dicen, hagan desaparecer los alimentos. O sea, nosotros no somos pro, la historia nos enseña. O sea, cuando se desestabilizó al presidente Salvador Allende, se lo hizo sobre la base de desabastecer de alimentos y medicamentos a gran parte de Chile. Hubo una huelga de camioneros que había médicos que rompían los alimentos para poder desestabilizar a ese gobierno, que fue reemplazado por la infame dictadura del general Pinochet. La búsqueda del desabastecimiento y del debilitamiento de Maduro es una política consciente de los Estados Unidos, que a principios del año 2015 dijo que Venezuela bolivariana era una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. O sea, ¿desde dónde? O sea, no limita Venezuela con Estados Unidos, salvo que Colombia y Panamá sean considerados colonia y como tal parte del territorio de los Estados Unidos. Fue una orden ejecutiva del gobierno norteamericano que nunca se dio fundamento ni fue removido. Vamos a un corte comercial y volvemos con otro tema de la actualidad mundial, ¿te parece? Yo diría